noticiero favorito y por eso te damos las gracias, Puerto Rico. Un abrazo grande en Ruta Nueva Vida 97.7 y vamos a estar hablando con nuestros hermanos católicos. Atención. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes parte de lo que ya desde que Joe Biden es el presidente oficial de los Estados Unidos, ¿verdad? El presidente electo ya juramentado de los Estados Unidos, una de las cosas que ha salido a relucir consistentemente es el tema del aborto. Él restituye todos los fondos a Planned Parenthood que Donald Trump había eliminado. Así que cuando tú restituyes todos los fondos a la organización de tu país que se dedica a financiar y promover el aborto, pues obviamente te pone en ese lado. De manera interesante, los líderes católicos, particularmente los sacerdotes católicos, han estado consistentemente siendo, ¿verdad?, firmes en la postura de llamarle la atención al presidente de que si apoyas el aborto, deja de llamarte católico. La Iglesia Católica como organización hasta el día de hoy no apoya el aborto. Y de manera clara y contundente. Así es. O sea, no con timidez ni nada de eso. No lo apoya, yo creo que ni lo apoyará jamás. Porque eso es algo que está tan en las venas, ¿verdad? Me parece a mí. Mira, esto viene, esta firmeza viene. Tengo un reportaje que se los envié a ustedes, muchachos. Sí. CNN en español publicó el 29 de octubre del 2019, que en aquel momento él era, ¿verdad?, un posible candidato. Hacen referencia a él como el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. No se le permitió comulgar este domingo en una iglesia católica en Carolina del Sur por su apoyo al derecho al aborto. El padre Robert Murray, de la iglesia católica St. Anthony, de la ciudad de Florence, le dijo al diario Florence Morning News que le había negado a Biden la comunión porque cualquier figura pública que defienda el aborto se pone a sí misma fuera de las enseñanzas de la iglesia. Dijo el padre Robert Murray. ¿Ok? La Sagrada Comunión, añade el padre, simboliza que somos uno solo con Dios, entre nosotros y con la iglesia. Nuestras acciones deben reflejar eso, sostuvo Murray en un correo electrónico enviado al periódico y añadió que como sacerdote es mi responsabilidad servir a las almas encomendadas a mi cuidado y debo hacerlo incluso en las situaciones más difíciles. Mantendré al señor Biden en mis oraciones. Wow. Eso fue en 2019. Me parece que les envié también la más reciente, que es del 4 de febrero del 2021. Sí. ¿Puedes leer algo de ahí? ¿Pueden leer algo de ahí? Para sí, que... ahí el hombre está diciendo, afirma ser católico, pero obviamente estás ignorando las enseñanzas básicas de la fe católica, dice el obispo. Por favor, tome la decisión de seguir las enseñanzas católicas o dejar de afirmar ser católico. El hombre fuerte, tirando duro. Dice, cualquier figura pública que aboga por el aborto se pone fuera de las enseñanzas de la iglesia. Exactamente. Ya, claro. Está, y desde que Biden juró a su cargo, una de las cosas que ha salido a relucir en las conferencias de prensa que la prensa lo ha reseñado, es un recordatorio. Recuerden que él asiste a la iglesia y que es católico. ¿Qué opinan los oyentes exclusivamente católicos de 97.7 Nueva Vida en este sentido? Tengo la reseña del 4 de febrero. Este es el Monseñor Joseph Strickland, obispo de la ciudad de Tyler, en Texas. Le dijo al demócrata que dejara de usar el dinero de los impuestos de los ciudadanos para financiar abortos. De lo contrario, le pidió que se abstuviera de llamarse católico. Esto apenas hace una semana. Sí. 4 de febrero del 2021. O sea, distintos sacerdotes de la Iglesia Católica, con mucho respeto, no han tenido ningún problema con expresar su rechazo a la aparente situación de no conflicto
del presidente Biden de decir yo asisto a la iglesia y soy católico. Fíjate que hay otro arzobispo, dice, de nombre Charles Chapot. Él dice, cuando los obispos anuncian públicamente su disposición a darle la comunión al señor Biden, sin enseñar claramente la gravedad de su facilitación del mal del aborto, hacen un flaco favor a sus hermanos obispos y a su gente. Wow. Pero a principio él no se negaba en los debates. Perdón, en los debates él no, por ejemplo, en el 2012, el debate vicepresidencial, él aseguró que no apoyaría. Inclusive se había mencionado que no iba a destinar fondos para esto, o sea, y dice que dio para atrás. Biden en algún momento dijo que no iba a apoyar el aborto. Aquí dice, durante el debate vicepresidencial del 2012, Biden aseguró que personalmente se opone al aborto. Simplemente me niego a imponerle eso a otros, a diferencia de mi amigo, aquí refiriéndose entonces al aspirante republicano Paul Ryan. Pero creo que dio para atrás, un reversazo. De hecho. Evidentemente. Sí, no, aquí está la muestra. Aquí está la muestra. ¿Qué opinan los católicos que escuchan esta emisora? ¿Debería el presidente de los Estados Unidos dejarse de llamar católico por tener una postura tan firme a favor del aborto? Esa es la pregunta que le estamos haciendo esta mañana y le pido a todo evangélico que escucha Nueva Vida que se abstenga de llamar. Queremos hablar estrictamente con nuestra audiencia de católicos porque esto es un tema que compete, ¿verdad?, a la Iglesia Católica más, porque él es católico y así es que él se llama. Me gustaría escuchar la opinión de los católicos que nos escuchan. 787-993-9700. En ruta, buenos días. Sí, buenos días, hermanos y hermanas, Juan Carlos, Muraima, etcétera. Dios los bendiga a todos y todas. Habla José Elías de Bayamón. José, ¿eres católico? Sí, es correcto. Soy miembro de la Iglesia Católica de la Renovación Carismática, sí. Okay. Y estoy totalmente de acuerdo con los sacerdotes que le han llamado la atención, así, podemos decir, ¿verdad?, al presidente Biden. De hecho, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, que él es de ascendencia mexicana, hace poco también lo dejó bien claro y dejó bien clara la posición de la Iglesia en cuanto a el pecado grave que es el aborto. Y obviamente, pues, eso coincide con la doctrina de la Iglesia de hace siglos, establecida en el Catecismo y ratificada muchas veces por el Papa Juan Pablo II, a través de todo, ¿verdad? Porque eso va a Jeremías, cuando el Señor dice, desde que te formaba en el vientre, te conocí, desde que te tejía en el seno materno, en el interior de la tierra, ¿verdad? Pues ya te conocía, etcétera, etcétera. O sea, eso no es invento de la Iglesia, ni capricho de nosotros, ni de nadie. Eso está en la palabra de Dios y eso se honra. Y de hecho se ha hablado también hasta de la posible excomunión del presidente, si es que él persiste en eso luego de varias amonestaciones, ¿verdad? Porque eso también es un proceso, pero se ha hablado de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctrina de la Iglesia establecida en el Catecismo y en la Biblia. La vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y la vida es don de Dios. Excelente. Gracias por estar acá. Bueno, tremenda llamada, nuestros ¿verdad? hermanos católicos se expresan a esta hora, 787-993-9700. Adelante, Ruta. En ruta. Buenos días. Muy buen día. Bendiciones. ¿Católica también? Sí, católica, sí. ¿Cuál es tu opinión? Adelante. Pues mi opinión es que ni católico ni cristiano, porque cualquiera idea que se oponga a la vida no puede llamarse cristiano. Así que esta postura o cualquier otra que vaya contra los mandamientos no está bien y debe ser señalada como lo hicieron estos sacerdotes, con más firmeza aún. Excelente, gracias por estar acá. El pueblo católico en línea con los sacerdotes que han sido públicos expresando la línea. Este sacerdote de Carolina del Sur fue bien valiente, le negó la comunión a un expresidente. O sea, tú tienes que estar bien seguro de dónde estás parado bíblicamente y el compromiso que tú tienes con la fe, con la palabra y con el Señor, para decir, por esta postura que tienes, no puedo darte la comunión, es incompatible.
Y yo creo que van a todas, o sea, si algo yo admiro del pueblo católico es eso, ellos se unen y lo que establezcan se cumple. Ujú. No se ve esa división, ellos van, lo vemos en las llamadas. Ajá. ¿Y cuánto ustedes creen que un asunto como este le puede afectar a Biden personalmente? O sea, ¿ustedes piensan que en efecto es algo que le pueda trabajar en la cabeza a Biden como para comenzar a pensar diferente? No, porque él ganó la elección y viene cogiendo este fuego desde ahora. Ahí es que es importante que el elector, que yo lo he dicho a la saciedad, realmente esté empoderado de su voto. Porque el político aprende que cuando tú sacas la bandera de la fe para criticarles posturas liberales, pero al final ese político sabe que porque eres de su partido terminarás dándole el voto, él no tiene nada que perder. ¿Ok? Así que tú sigues criticándome si yo fuese ese político, que al final yo sé que porque tú eres de mi partido me vas a dar el voto. Ese ha sido el uso y costumbre. Yo creo que en Puerto Rico eso empezó a cambiar un poco en el 2016 y más firme en un sector más pequeño, pero que se nota el cambio con los legisladores que logramos, ¿verdad?, llevar allí de Proyecto Dignidad. Claro. Pero de lo contrario, Biden no debe tener ninguna preocupación. Ganó la elección. Y presumo que también pensará, ya mismo las aguas bajan, porque esa es la manía de la gente también. No, están bravos, pero ya mismo las aguas bajan. No creo que será así. Adelante, buenos días, Ruta. Sí, muy buenos días. Buenos días. Soy católica. Yo estoy de acuerdo con la iglesia, porque yo pienso que cuando uno toma una decisión de hacer cimientos en una fe, sea católica o cristiana, uno debe seguir lo que eso conlleva, el respeto a la fe y las encomiendas que lleva consigo. Y yo no creo que la persona pueda decir, pues yo voy a ser católico, pero creo en el aborto o creo en otras cosas. Por ejemplo, yo no puedo decir, pues quiero pertenecer a esta iglesia cristiana, pero si ellos tienen su respeto a la vestimenta, pero yo voy a ir y vestir como me da la gana. Yo creo que cuando uno dice soy católico, soy de esta denominación, debe seguir el respeto de la fe que eligió y que quiere crecer. Yo, por ejemplo, en mi estado personal, yo soy divorciada, no, en ese momento no quise divorciarme, la otra persona decidió no seguir sus votos. Yo me volví a casar, yo puse un hombre bueno en mi camino. En un momento dado tuve mi issue de que yo no puedo comulgar, como saben, pues soy vuelta a casar, no puedo comulgar, pero aún así yo voy a la iglesia y yo no comulgo, porque si esa es la decisión que ellos tomaron, yo la respeto. Claro. Pero yo voy y tengo mi intimidad con el Señor en ese momento y nada, creo que es un acto de pues de respeto a la iglesia y a la fe, que uno decide establecer cimiento. Qué tremendo. Excelente. Muy Gracias. Muy bien. Una de las cosas que el pastor Moisés Romas enseña es eso: cuando te afilias a una iglesia, aceptas también los dogmas de esa iglesia. Claro. O sea, no puedes estar en una iglesia donde tú criticas el dogma de la iglesia porque voluntariamente tú estás ahí. Sí. Y a mí me parece que en eso él tiene mucha razón. Y cuando entraste lo sabías. Correcto. Ahora, la otra pregunta es, la Iglesia Católica no está, organizada para darle una elección a Biden, ¿no? O sea, esto han sido acciones, ¿cómo se llama? Independientes de cada uno de estos líderes de la Iglesia Católica, ¿no? Correcto. Y que ha sido consistente con lo que por cientos de años la Iglesia ha promulgado. O sea, que el que estos sacerdotes condenen la posición pública del presidente no es para hacerle daño. Están defendiendo la postura de la iglesia por cientos de años. Claro. Y no importa quién sea, o sea, no y no importa quién sea. Claro, sí, no Y le van a dar la pregunto, comunión a Biden porque es el presidente. Y el asunto es que él todo el tiempo está enfatizando, voy a la iglesia y soy católico. Exacto. Voy a la iglesia y soy católico. Lo que Imagínate. estos sacerdotes están diciendo, bueno, si eres católico no debes favorecer el aborto. O sea, no te Exactamente. llames católico. Ay, papá. Sí. Les pregunto, ¿y será solamente él o incluye a su esposa o a la primera dama que... Interesante. a la vicepresidenta? Yo me imagino, o sea, va para todo el mundo. Fíjate que la figura pública que es Joe Biden va para aquel que no es figura pública, pero que es un miembro de la iglesia que tiene una postura incompatible con la iglesia. O sea, el comentario del sacerdote, aunque
es por Biden porque es el presidente de la nación. Es una postura de la iglesia a sus feligreses diciendo, no te llames católico. Sí, sí. Si favoreces el aborto y dices que eres católico. Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Incluyendo a Biden. Sí, no, pero me refiero que si se lo prohíben a Biden y a su esposa, o la esposa lo puede tomar a no ser que ella no se ha manifestado, punto, supongamos. Ahí llegaste al punto. Si ella no tiene una postura y el sacerdote la desconoce, le va a dar la comunión, ¿verdad? Pero la postura de él, por ser la figura que es conocida, que es a favor. Bueno, hablando con nuestros hermanos católicos acerca de este interesante tema. Lo es. 787-993-9700, muy respetable, ¿verdad? La manera en la que se expresan estos sacerdotes y arzobispos, obispos. Y de mucha valentía, caramba, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. No, aquí no hay negociación alguna, punto. Estos son los dogmas y tú lo sabías. Exactamente. Se nos cayó. 787-993-9700. La Biblia tiene un ejemplo que va en una línea. El apóstol Pablo en una de sus cartas menciona de este joven o de este caballero en la iglesia que tenía intimidad sexual con la esposa de su papá, que no era su mamá, ¿verdad? Pero que tenía relaciones sexuales con la esposa que en ese momento tenía su papá. Y se le llamó la atención privadamente, se le llamó la atención con testigos. Y el resultado final fue que como él continuaba y persistía en la conducta, había que denunciarlo delante de la congregación porque se entendía obviamente que una conducta de alguien que se llame, que pertenece a esta iglesia, cristiano de esta iglesia, había que dejarle saber a todo el mundo que la conducta de él no refleja lo que nosotros vivimos y predicamos. Claro. Eso está en el Nuevo Testamento. Sí. O sea, a nosotros nos parece fuerte, ya eso no ocurre yo creo que en cientos de años. Sí. Pero la Biblia tiene unas cositas que son bien fuertes y bien firmes. Exacto, cosas que son claras. Ajá. Adelante, Enruta, buen día. Sí, buenos días. Sí, adelante. Amén. Bueno, René Hernández, Dios le bendiga. Estoy de acuerdo con los sacerdotes. Entiendo que el presidente está errado, ya que favorece el aborto y no debe ser. Que la Biblia, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que el aborto es ilegal. Sería mi opinión. Es legal, pero es inmoral. Exactamente. Los hombres se han encargado de hacerlo legal, pero es totalmente Y no quisiéramos inmoral, que fuera inhumano. así. No quisiéramos que fuera legal, Ujú. pero sí ya lo es, lamentablemente. Han muerto muchos más seres humanos por aborto que por COVID-19 en todo el mundo. Wow. Pero by far, Eso sí es una pandemia. eso es una pandemia horrible. Sí, sí. Ese es el doble estándar que tenemos, donde una cosa nos escandaliza y nos tenemos que cuidar todos, pero por el otro lado podemos salvar millones de vidas y no lo hacemos. Adelante, buen día. Buen día. Buenos días. Sí, adelante. Bienvenido a Nueva Vida. Sí, buenos días. Es para opinar. Sí, Adelante. católico. Sí, católico de toda la vida. Soy de Caguas y soy miembro de la Iglesia Católica. Y aunque uno, pues podemos, el tema puede ser extenso, pues yo quería hacer un llamado, pues porque muchos de nuestros sacerdotes, nosotros en nuestra misa cotidiana, se expresan igual que estos obispos se han expresado. Lo que sí nos gustaría también a nosotros los católicos es que nuestros obispos, ¿verdad?, que son los que de más alta jerarquía en nuestro país, se opinaran también al respecto sobre nuestros políticos que cotidianamente hacen expresiones a favor del aborto, utilizando muchas cosas superfluas, donde uno nota que lo que están buscando es el acercamiento de electores, y son políticos que de mucha participación en nuestras iglesias católicas, y sabemos de muchos sacerdotes que han hecho los mismos comentarios, y nos gustaría en algún momento pues escuchar a la alta jerarquía de nuestra iglesia apoyando la posición de esos sacerdotes. Gracias. Claro que sí. Tremendo. Como católico tienes el derecho de reclamar lo que estás reclamando. Sí, un reclamo. Claro. Sí. Quiere que sus líderes hablen al respecto también en cuanto a los políticos de aquí. Pero qué chévere que él dice que han sido varios los sacerdotes que lo hacen. Correcto. No se conoce, ¿verdad? Pero sería chévere
que lo hagan de manera pública. Nuestra prensa no nos da a conocer cuando un sacerdote a nivel local asume la misma postura que sacerdotes en los Estados Unidos. Es bueno saber de qué pasa. Qué bueno que estos oyentes nos están dejando saber que muchos sacerdotes a nivel local siguen siendo pro vida y lo dicen y denuncian al que está a favor de la muerte, como nosotros decimos, porque el aborto es estar a favor de la muerte. Y muy bueno que él lo exprese de manera pública para que precisamente, ¿verdad?, el liderato de la Iglesia Católica lo escuche y sepa que tienen un pueblo que quiere una participación más amplia, ¿verdad? Si nosotros como electores internalizásemos el poder que tenemos realmente, sería un game changer, pero en tantas cosas. Mientras para el político asumir una postura pro aborto a favor de la mujer sea ganar ese voto. Exacto. Y no perder el que está en contra porque de todas maneras le va a dar el voto. Nosotros los hemos mal acostumbrado y por eso tenemos el sistema que tenemos. Si nos hubiésemos indignado, yo te garantizo que todos los políticos serían pro vida, antiaborto. Y la cosa no hubiera llegado tan lejos. No, para nada, porque es que la mayoría es pro vida, antiaborto. Esa es la mayoría. Ese es el 90 y pico % de este país. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Sí, Buenos adelante. días. Te habla Víctor de Barranquita. Acaban de tocar, como decimos por acá por el campo, le dieron al clavo por la chola. En la Biblia, que estaba mencionando, esa ha sido la mayor instrucción que Dios ha dejado al hombre. Ahí se encuentra todo. Uh-huh. Y de verdad, cuando tú vas a hacer algo por primera vez, pues tú lees las instrucciones para dejarte llevar por eso, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que si fuéramos a la palabra y siguiéramos la palabra, no al modo que quisiéramos nosotros, sino como nos lo muestra, con verdadera sencillez, con verdadera humildad, como debe ser, yo pienso que todo cambiaría, porque hoy en día hay mucha gente, muchas iglesias, que si tú las miras, es más por conveniencia propia que por conveniencia servir a Dios, a ese Dios verdadero que dio su vida por nosotros en una cruz. Uh-huh. Y en verdad yo pienso que si siguiéramos esa instrucción, que ese es el libro de instrucciones más grande que existe, yo creo que daríamos un giro bien grande y nos pararíamos donde verdaderamente deberíamos estar. Gracias y que tengan un buen día. Excelente, gracias por estar acá. Agradecidos a nuestros hermanos católicos la participación y que siempre están ahí pegaditos a nosotros, y es un ejemplo tremendo también para nuestros líderes evangélicos. Uh-huh. Salomón se inspiró en el libro de Proverbios, el capítulo 6, el verso 17. Describe esos versos de la Escritura, 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. Uno de los versículos dice que el Señor aborrece y abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Uh-huh. Y no hay nada más que pueda ser tan patético uh-huh. que un ser humano en desarrollo en el vientre de una mujer ser asesinado. Uh-huh. Qué terrible. Las manos derramadoras de sangre inocente. Dios tenga misericordia de todos los médicos abortistas del mundo, porque no podemos pedir otra cosa que no sea que la misericordia los alcance por un vil asesinato de alguien tan inocente como es el bebé en el vientre de su mamá. De cientos y miles. Bueno, señoras y señores, otro gran tema que se toca aquí en 97.7 Nueva Vida. Eso es. Las 7:26 de la mañana. Vamos por más en breve con Moremo Yola. Gracias al pueblo católico que en la práctica demuestra el estribillo de la emisora, nuestro eslogan. La emisora de evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Gracias por estar ahí. Abrazo.